Me atrevo a decir que hay dos problemas en el mundo. El primer problema es ¿cuál es el propósito de esta vida? O sea, ¿cuál es realmente la dirección que tengo que emprender para adueñarme de una felicidad genuina, ¿verdad? Para personas que logran ese descubrimiento surge un segundo problema. ¿Y ahora qué hago? Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a otra lección de las Perlas de Sabiduría, en donde estoy compartiendo estos antiguos refranes espirituales, enseñanzas elegantes, como dice nuestro fundador Sakya Pandita. Entonces, hoy vamos a ver 5 claves, 5 enseñanzas muy importantes. Y luego al final atenderemos cualquier duda, pregunta que quede pendiente. Y estamos ahora con la estrofa número 21, que en castellano dice: cuando les exhortan e incitan, incluso los animales pueden entender. Aquel que sabe lo que hacer sin que alguien se lo indique es sabio. Entonces aquí empezamos con un mensaje simple y directo, pero a la vez importante, algo que sí o sí tenemos que integrar. Entonces todos sabemos que los animales se pueden condicionar. Podemos emplear todo tipo de mecanismos, ¿no? Como mi hermana ha entrenado a su perrito a hacer todo tipo de cosas, dándole una pequeña recompensa de unas galletitas que le gustan, con sabor a bacon, creo que es, ¿no? Entonces se porta muy bien, él viene cuando lo llamas, se queda sentadito, da alguna vuelta, es fantástico. Y sabemos que hay incluso loros que se pueden entrenar, incentivar para que hablen como humanos, o diferentes animales que te pueden traer cosas, acercar cosas hacia ti. Lo que no nos damos cuenta es lo condicionado que nosotros estamos. Nosotros parecemos muchas veces que somos agentes, actores libres, pero no nos damos cuenta cuánto bagaje arrastramos, cuánto de lo que nosotros hacemos no tiene su origen en nuestra volición, sino que está impulsado por algo. Entonces, la mayoría de los seres humanos, la mayoría de las veces, no nos comportamos tan diferentes a los animales. Es un mensaje un poco fuerte, pero interesante de escuchar. Entonces, la sabiduría es saber lo que hacer en cada situación. Y eso quiere decir que tenemos que superar esa fórmula antigua que les sirvió tan bien a nuestros antepasados, a una conciencia más fundamentalista, donde estaban, como diríamos, dirigidos por leyes muy rígidas, muy concretas, muy absolutas, que funcionaban bien. La mayoría de las veces, 80-90% de las veces. Pero muchas veces quedaban cortas y no tenían la flexibilidad para adaptarse a un terreno que cambia. Entonces, todos nosotros tenemos un arsenal, ¿verdad?, de respuestas, un arsenal de conductas muy cercana para
meter en diferentes situaciones, ¿verdad? Pero eso no es el sabio. El sabio tiene una mente libre de condicionamiento, libre de prejuicio, y evalúa cada situación con una mirada, con unos ojos frescos. Entonces está libre de esas normas rígidas. Entonces es muy importante saber lo que debemos hacer en cada una de las situaciones. Me atrevo a decir que hay dos problemas en el mundo. A ver si concuerdas conmigo, si esto tiene sentido para ti. El primer problema es cuál es el propósito de esta vida. O sea, ¿cuál es realmente la dirección que tengo que emprender para adueñarme de una felicidad genuina, ¿verdad? Y una vez que descubres que ese camino es el camino espiritual, el desarrollo personal, si no crecemos, si no maduramos como personas, no hay garantía de éxito. Por mucho que acerques desde afuera hacia ti, personas, cosas, no hay garantía de éxito si tú no creces y no maduras. Entonces, ahí, para personas que logran ese descubrimiento, surge un segundo problema. Y ahora, ¿qué hago para crecer y madurar en el camino? ¿Verdad? Y es un buen problema a tener. Ojalá toda la humanidad tuviera ese problema. Estuviera teniendo dificultad para dormir todas las noches porque le está dando vuelta en su cabeza cómo puedo ser más paciente, cómo puedo entrenar mi mente, cómo puedo lograr sabiduría, cómo puedo lograr samadhi, cómo puedo amar más, cómo puedo perdonar más, ¿verdad? Eso debería ser nuestra preocupación. Entonces, para saber lo que tenemos que hacer, es muy importante tener un mapa que nos ayuda a comprender las fases del camino de desarrollo o evolución personal y las avenidas de desarrollo. O sea, las fases y después cómo adelantarnos en esas fases. Porque hay diferentes maneras de crecer y madurar. Entonces, es muy importante tener una educación amplia del Dharma, del budismo, para comprender base, camino y resultado, y después las diferentes etapas o fases de ese camino, y después los diferentes medios habilidosos que uno puede emplear para crecer y madurar. Muy importante. Y hasta que no lo tengamos absolutamente claro, no vamos a poder elegir bien, a discernir con claridad cuál es la manera más efectiva de crecer y madurar, porque el camino no es igual para todos en todo momento. Lo que les sirvió a Sakya Pandita a lo mejor queda demasiado grande, exigente para nosotros. No solo no nos ayudará a avanzar, puede ser incluso contraproducentes. Entonces, desarrollar este mapa de las fases y los caminos nos va a ayudar a situarnos, ¿verdad? De la misma manera que muchos de nosotros, yo no soy tan bueno, pero me imagino muchos de nosotros somos muy buenos en sabernos situar socialmente. Y en esta ocasión, ¿cómo me debo comportar? ¿Cómo me debo
comunicar, ¿no? Y hay personas que pueden encarnar con mucha facilidad el rol más óptimo para esa ocasión. Es casi un arte. Entonces, en este verso os animo a estudiar el Dharma, particularmente enseñanzas del Dharma que presenten una visión panorámica, global, de lo que es el desarrollo espiritual y también las diferentes formas de desarrollo, como el entrenamiento de la mente con shamatha, logrando calma mental, samadhi, el entrenamiento de la filosofía, que culmina la visión penetrante de Vipassana, el desarrollo del altruismo por todas sus fases, culminando en bodhicitta, y el desarrollo de la virtud, que empieza por la ética, avanza con la paciencia, entusiasmo y demás. Pasamos ahora a la siguiente estrofa, número 22. Quien posee sabiduría entiende a los demás por su comportamiento sin necesidad de palabras. Aunque no se haya probado la manzana silvestre, su sabor puede deducirse por su apariencia, por su color. Y esto puede ser novedoso para algunos de ustedes. Todo lo que hacemos nos delata, ¿verdad? Pensamos que tenemos una vida pública y una privada. Y en cierto sentido es cierto, es así. Pero no lo es para un sabio. Cuando estamos en la presencia de un sabio, estamos desnudos, por decirlo así, ya que él o ella puede conocernos simplemente cómo cogemos, agarramos una taza, cómo la acercamos a los labios, cómo bebemos, ¿verdad? En ese simple movimiento, que a lo mejor te toma 4 segundos, 5 segundos, ya sabe todo tu historial, todo tu perfil psicológico, ¿verdad? Tus quereres, tus miedos, tu ansiedad, tu ambición y demás. Y alguien puede decir, pero ¿hay suficiente información? Pues para el que tiene ojos para ver, eso es suficiente. Entonces, es una experiencia común que he compartido con muchos amigos viviendo en la India y Nepal, que cuando estábamos en la presencia de uno de los grandes maestros, uno de estos sabios, uno tenía un poco de miedo, un miedo sano de sentirse, como diríamos, desnudo, como alguien que está viendo a través de tus máscaras, en donde no puedes esconder nada. Pero después, a continuación, surge una sensación linda que te encariñece, te atrae, te ayuda a respetar y valorar a ese maestro, porque uno piensa, a pesar de lo que ve, me quiere, ¿verdad? O sea, a pesar de todas las basuras, ¿verdad? De este rayos X, de este sondeo ultrasonido, a pesar de eso, me acepta, me tolera, me va a enseñar, me va a ayudar. Entonces, es una sensación muy positiva. A lo mejor es casi como ponerse en las manos de un médico, ¿no? Que puede a través de los exámenes saber más de tu constitución, de tu condición que tú mismo, y a la vez te sigue ayudando, aunque se pone guantes y una mascarilla
para protegerse un poquito. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cómo lo hace? ¿Verdad? ¿Cómo lo hace? Y la respuesta es el principio de correspondencia, o en el budismo decimos la interdependencia. Quiere decir que no hay nada que sea completamente ajeno. Todo surge de una gran interdependencia de factores y condiciones. Y todo lo que nosotros movemos, acciones físicas, palabras que salen de nuestra boca, eso implica, por supuesto, nuestra mente, el estado de nuestra conciencia, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros miedos, ¿verdad? Todo eso está ahí, ¿verdad? Jugando, contribuyendo algo a ese momento, a ese gesto, ¿verdad? A ese tono, a esa mueca en tu rostro. Todo está de alguna manera contribuyendo. Entonces, ellos tienen la habilidad de hacer esta ingeniería inversa, que viendo desde afuera, ¿verdad?, pueden descubrir qué causas y condiciones tienen que estar presentes para que se atragante con un vaso de agua, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay tanta urgencia a, ¿verdad?, tragar tanta agua por ese orificio. Entonces, esto es interesante. Todos nosotros ya tenemos esta habilidad, ¿verdad? No es algo que de repente entra, se activa, ¿verdad? Como se desbloquea cuando llegues al nivel 4 de este juego, ¿verdad? Es algo que ya tenemos, pero no estamos aprovechando. No tenemos el cuidado, la atención, la empatía, la libertad de prejuicios para ver con ojos claros, frescos, penetrantes, que aprecien esta interdependencia. Entonces, el secreto, si tuviéramos que decir una cosa, está en los detalles. Porque las cosas grandes se pueden fingir, pero como hay ese dicho popular, el diablo está en los detalles, pero también el genio está en los detalles. O sea, todo podemos verlo en los detalles del comportamiento, de la expresión, de cómo se desenvuelve alguien. Y también podemos conocernos mejor viendo cómo nos desenvolvemos, particularmente cuando estamos en una situación nueva, cuando una situación nos sorprende. Ahí sale nuestro verdadero ser, no el premeditado, no el condicionado, no el que se mueve por palancas, sino el promedio, ¿verdad?, interior de nuestro nivel. Y en ese momento tenemos que fijarnos con mucho cuidado cómo le respondí a la azafata, ¿verdad? Cómo traté al camarero, ¿verdad? Cómo me introduje a esta rotonda, ¿verdad? En ese momento podemos ir descubriendo, ¿verdad?, qué es lo que nos anima, qué es lo que nos impulsa, qué manda en nosotros. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente estrofa, que dice: los sabios son más valorados en tierras lejanas que en su propio lugar de origen. Aunque una gema se comercia en otros lugares, ¿cómo puede valorarse en la isla donde se halla?
Entonces, creo que es un dicho popular en nuestra cultura hispanoparlante, que se basa mucho en el cristianismo. Ningún profeta es aceptado en su tierra natal o su tierra de origen, ¿verdad? Eso está en la Biblia, se le atribuye a Jesús. Y aquí Saque Pandita también dice lo mismo con palabras muy similares. El sabio o el profeta no es aceptado en su tierra natal, en su punto de origen. Y tenemos aquí una analogía para tratar de descubrir el porqué. Y creo que puede ser algo interesante. Entonces, primero, la gema, vamos a trabajar con esta analogía. La gema es valiosa porque es rara, ¿verdad? Y rara puede querer decir varias cosas, pero vamos a enfocarnos en dos. Una, que es poco común, es algo escaso, ¿verdad? Y la otra es que es rara, que es diferente a lo que acostumbramos, ¿verdad? A lo que nos pertenece, por decirlo así. Entonces, algunas veces valoramos algo porque hay escasez y la cosquilla, ¿verdad? La inquietud del egocentrismo de competir, ¿verdad? Nos lleva a valorar lo que alguien está persiguiendo y especialmente si no hay mucho de eso. Y también la novedad, algo que es único o extraño o raro. Entonces, tengo aquí un pequeño relato de Federico el Grande. No sé si habéis escuchado. Federico el Grande fue el líder de Prusia en el siglo XVIII y por la situación que estaba viviendo, que estaba en guerra con Rusia, con Francia, estaba intentando introducir a toda su población la patata, lo que en Sudamérica llamamos papa, ¿verdad? La papa fue introducida en España en el siglo, creo que XVI, por un español. Sabemos que viene de Bolivia, de Perú, y allí hay, por lo menos me dicen que hay más de 300 variedades. Yo he probado algunas riquísimas, amarillas, pequeñitas, violetas, azules. Hay mucha variedad de papas. Pero en España, cuando llegó, no fue una adaptación inmediata. No había la tortilla española, no había patatas fritas. Entonces, este líder sabía que por el boicot, por, como diríamos, el bloqueo que le estaban haciendo, no iba a tener suficiente trigo, ¿verdad?, que era el alimento principal, y estaba tratando de generar un alimento autóctono para su población. Entonces, por mandato real, ¿verdad?, obligó a que todos los, como diríamos, agricultores empiecen a plantar papas. Pero nadie quería. Decía que era algo muy sucio, muy feo, sin sabor. Entonces empezó, bueno, no los puedo obligar, pero lo voy a regalar. Regalaba semillas, ¿verdad?, las partes de las patatas, hacía concursos para recetas, cómo cocinar la patata, pero nadie quería adoptar la patata. Entonces se le ocurrió, yo me imagino que fue uno de sus ministros, pero se le atribuye a él que se le ocurrió una táctica donde de repente sale una declaración, un mandato real, que la patata solo es para la realeza, nadie la puede comer. Y
para hacerlo más exagerado, puso guardias en el jardín real, ¿verdad? Para que nadie le robara las patatas. Pero le dijo que hagan la vista larga, gorda. La vista gorda si alguien robaba o les daba dinero. Entonces, viendo la gente que era solo para la realeza, todo el mundo quería patatas. Y empezaron a ir a ese jardín a robar las patatas y se hizo muy, muy popular y se extendió muy fácilmente. Entonces, con esto tenemos una pista de por qué anhelamos algo, por qué valoramos algo, ¿verdad? Es muy, muy interesante. A mí, por ejemplo, varios amigos me han dicho, Lama Rinchen, si regalas el Dharma, las personas no lo valoran. Cuando tú regalas las cosas, las personas no lo aprecian. Las personas, si pones un precio alto, entonces lo consideran valioso. Y eso lo viví hace muchos años en Nepal, en la academia, cuando publicamos un libro de Khenchen Abe Rinpoche. Y era un libro muy interesante, muy bueno. Y hubo un patrocinador de Singapur que nos ayudó a publicar a lo mejor 2000 ejemplares. Entonces teníamos para regalar y estábamos regalando a todo el mundo y las personas lo tomaban y casi lo tiraban a la basura. Como cuando vas por la calle y te dan un folleto de entrar a este restaurante y todo el mundo está tratando de esquivar a esa persona que... Pero si ese mismo libro, me imagino, costaría 20 euros, 30 euros, o decimos solo quedan 20 ejemplares, ¿verdad? O como hizo Federico, esto solo es para los grandes practicantes, es un tema muy esotérico, muy profundo. Entonces ahí se estarían peleando, ¿no? Había una subasta por esos libros. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esa trampa. Y es una trampa muy fácil y viene del egocentrismo. Y a mí me quedó grabado una frase de Marx. No Marx, no Karl Marx, no el zurdo, sino Groucho. Groucho Marx es un cómico americano, que yo lo descubrí en España porque nunca vi ninguna película de Groucho Marx en Estados Unidos, pero cuando visitaba a mis abuelos en Galicia estaban en la televisión. Y una vez Groucho Marx dice, no quiero ser miembro de ningún club que me acepte a mí como miembro. Muy curioso, ¿verdad? Parece contradictorio, pero resalta nuestra psicología humana, que se ve mucho en los nuevos ricos. Una persona que de repente se hace millonaria no quiere asociarse con sus viejos amigos o ir a su barrio en donde creció, porque no está tan seguro de sí mismo, ¿verdad? Entonces quiere pertenecer a un élite, quiere entrar en el club que no le deja entrar, ¿verdad? Porque si un club te deja entrar, entonces no debe ser bueno. ¿Por qué? Porque yo no soy bueno. Lo que está detrás de esto es la baja autoestima. Cuando nosotros no nos valoramos, no valoramos a algo que se parece a nosotros. Entonces, si surge un genio en nuestro barrio, no lo creemos. ¿Por qué? Porque no creo que yo, alguien como yo, con mis raíces puede ser un genio, ¿verdad? Entonces eso le pasa a algunos occidentales, ¿verdad? No valoran a maestros y maestras occidentales. ¿Cómo puede ser alguien un sabio si se parece demasiado a mí?
O eso le pasa a algunas mujeres que no valoran a maestras. ¿Por qué? Porque no se valora su potencial. O algunas minorías, ¿verdad? Entonces aquí está plasmado en el contexto de geografía, que es muy típico. Particularmente antiguamente nuestra identidad estaba anclada a un sitio, a una geografía. Entonces, si yo soy de aquí, lo que es de aquí no puede ser bueno, porque yo no soy bueno. Y muchas poblaciones tienen esa idea. No les gusta comprar lo que produce su país, pero le gusta más lo importado. Y si algo es importado, automáticamente tiene que ser mejor. Pero si algo es, como diríamos, autóctono, de producción propia, entonces no se le tiene tanto respeto o valor, aunque a lo mejor es de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, lo que está detrás de esta estrofa es la baja autoestima. Si nosotros no nos valoramos, particularmente no creemos en nuestro potencial, todo lo que esté asociado con nosotros, diferentes tipos de identidades, también no le vamos a dar una oportunidad. Pero algo diferente, a alguien diferente, sí le damos esa oportunidad y podemos valorarlo si tiene valor. Entonces ahora creo que tiene más sentido la analogía, ¿verdad? Para nosotros, aunque una gema se comercie en otros lugares, ¿cómo puede valorarse en la isla en donde se halla? Si viene de aquí, de esta pobre isla, entonces ¿cómo puede tener valor? Muy bien, pasamos a la próxima estrofa. El sabio atraviesa dificultades en su periodo de formación, porque no se puede lograr la sabiduría en la comodidad. Quien se apega a placeres menores no podrá obtener el gran bienestar. Aquí hay un mensaje muy poderoso y muy importante. Primero, vamos a plantear la tesis y después examinarla, a ver si es coherente, si tiene sentido. Desarrollo conlleva dificultades. Eso es lo que está compartiendo con nosotros Sakya Pandita. Pero las dificultades no necesariamente nos mejoran, ¿verdad? Una cosa no es la otra. Hay un dicho popular que el sufrimiento es vehículo de conciencia, queriendo decir que el padecer, el sufrir, te ayuda a madurar y a crecer. No necesariamente. O sea, de la perspectiva budista, casi todo el sufrimiento produce más sufrimiento, ¿verdad? No aprendemos esa lección. No podemos conectar el mal, el sufrimiento, con la causa, ¿verdad? Porque muchas veces hay una latencia de minutos, de días, de meses, de vidas, ¿verdad? Entonces simplemente nos sentimos, como diríamos, abusados, o alguien nos ha mentido, estafado, y llegamos a la conclusión, bueno, para salir adelante en este mundo hay que ser un tiburón que muerde más, ¿verdad? Hay que ganar más, competir más, engañar más, estafar más, ¿verdad? Entonces, sufrimiento no es vehículo de conciencia, no necesariamente nos ayuda a crecer, madurar, a hacer correcciones. Pero si hay desarrollo, si hay crecimiento, sí conlleva dificultades. Y vamos a entender el por qué. La razón es que tarde o temprano
lo bueno no te va a gustar. O sea, tarde o temprano, lo que es bueno para ti, lo que es nutritivo, lo que toca ser, que es beneficioso, no va a coincidir con tus gustos preestablecidos, con tus caprichos, antojos, preferencias y demás. Y ahí para. O sea, si nuestro desarrollo espiritual depende de encontrar algo bueno que nos gusta, entonces nuestros recursos van a estar muy limitados. Porque lo que nos gusta y bueno, o sea, si hay dos círculos, como esos diagramas, entonces se solapa una parte, ¿verdad? Lo que me gusta, lo que es bueno ahora, a corto y mediano plazo para el desarrollo espiritual, cuando se solapa hay un huequito pequeño. Y desaprovechamos toda la otra medicina, todos los otros yogas y medios habilidosos que necesitamos, que exigen de nosotros una mejora, un cambio y demás. Entonces, vamos ahora a reflexionar sobre la palabra comodidad. ¿Qué queremos decir con comodidad? En parte, en este contexto, comodidad quiere decir apego a la zona de confort. Apego a la zona de confort. Y a la vez, comodidad quiere decir aversión a la exigencia. A lo mejor son dos caras de una misma moneda. Entonces, para esto es muy importante mejorar nuestra comprensión de apego. Apego tiene connotaciones positivas, ¿no? Se usa para describir el afecto entre familiares, madre, hijos y demás. Entonces, en el contexto espiritual, particularmente en el budismo, apego es nocivo, ¿verdad? O sea, se usa esa palabra, ese término, para describir un aferramiento muy arraigado, una dependencia. Y tiene muchas variantes dependiendo del contexto. Podemos aferrarnos a una idea y se convierte en un dogma. Podemos aferrarnos a una conducta y se convierte en un mal hábito. Podemos aferrarnos a una identidad, se convierte en un ego. Podemos aferrarnos a nosotros mismos y se convierte en egocentrismo. Podemos aferrarnos, identificarnos con una emoción, ¿verdad? Y nos convierte en iracundos, ¿verdad? Tengo que tener cuidado ahora que tengo esta posición de instructor del Dharma, de no decir palabras malas. Pero me vino a la mente, en vez de iracundo, mala leche. Estaba en mi mente compatiendo, ¿qué digo? Iracundo, mala leche, iracundo, mala leche. Muy bien. Entonces, apego es básicamente buscar placer para cumplir un deseo. Y la libertad es justo lo opuesto, es soltar ese deseo para lograr bienestar. Entonces, son dos juegos incompatibles, dos modos operativos, dos modos operandi incompatibles, ¿verdad? Uno se basa en el mito de la felicidad, queriendo decir que me falta felicidad y la manera de lograrla es logrando un deseo, satisfaciendo una necesidad, cumpliendo un capricho, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo lleno ese hueco, ¿verdad?
entonces en esa medida yo voy a ser feliz. Entonces la felicidad es algo que se conquista. La felicidad es algo que se consume, ¿verdad? La felicidad es algo que tengo que, como diríamos, coleccionar. Y la felicidad tiene que coincidir con mi predilecto, con mi deseo. Ahora, el modelo que enseñó el Buda en su primera enseñanza, las 4 nobles verdades, es muy diferente. Nos dice, no nos falta felicidad, nos sobra sufrimiento. Entonces, en este modelo, si eliminamos el deseo y la escasez que genera, en esa medida estamos libres de malestar y surge el bienestar. Entonces, el ejemplo, cuando los maestros tibetanos lo ponen en analogía, es una herida que arde. En ese entonces, la herida de un leproso. Entonces hay la tentación de rascar esa picazón, ¿verdad? El deseo es la picazón y la búsqueda de la felicidad es satisfacer esa picazón rascando. Pero al rascar solo agravamos esa herida, crea más picazón, ¿verdad? Entonces los maestros tibetanos dicen, la solución es eliminar la picazón, no rascar, no tener algo que te pique, no tener ese hueco, ese deseo, esa necesidad. Entonces, debería también definir gran. En la última línea dice, no podrá obtener el gran bienestar. Entonces, cuando cualificamos bienestar con el adjetivo gran, estamos hablando del gozo, de la dicha, de la iluminación. Entonces, podemos decir que bienestar aflorece cuando quitamos basura, los velos. Si eliminamos patrones conductuales negativos, surge un tipo de bienestar. Si eliminamos estados emocionales negativos, surge otro tipo de bienestar. Si eliminamos el egocentrismo con amor, surge otro tipo de bienestar. Y si eliminamos la ignorancia fundamental del falso yo, surge este gran bienestar de la dicha, el gozo. Quiere decir, estamos en un estado en armonía, completamente en armonía con la realidad de quienes somos. No hay negociación, no hay necesidad de negociar, no hay nada que falte, ¿verdad? Estamos completamente satisfechos porque estamos descansando en armonía con la realidad. Entonces, este modelo de felicidad es muy diferente al modelo de escasez, ¿verdad? Entonces, para diferenciarlo, uso felicidad para la búsqueda, ¿verdad?, de placer a través de los deseos, con gratificación inmediata, diferenciarlo con el planteamiento del Buda con la palabra bienestar. Entonces, de ahora en adelante, cuando escuchen bienestar, me estoy refiriendo a la satisfacción, ¿verdad?, genuina, incondicional, que surge cuando eliminamos los velos. Muy bien. Entonces, si esto es así, igual le quedan muchas cosas por explicar. Este verso es muy importante. El sabio atraviesa dificultades en su periodo de formación porque no se puede lograr la sabiduría en comodidad. Quien se apega a placeres menores no podría obtener el gran bienestar.
Básicamente, esto requiere varios días, creo yo, para desarrollarlo completamente. Pero algo que me ayuda a mí a encapsular la esencia de esta estrofa es: el camino no se hace más fácil, tú te haces más fuerte. Entonces, parte de nosotros está buscando fácil, ¿verdad? Tiene su radar buscando fácil, fácil, fácil. ¿Dónde está fácil? ¿Dónde está fácil? Porque detrás de fácil está cómodo y detrás de cómodo estoy bien. Pero el sabio o el practicante genuino quiere hacer lo que es bueno, lo que es más provechoso, lo que es de más beneficio, porque sabe que a largo plazo eso rinde más, es más satisfactorio. Entonces, a corto plazo puede haber ciertas inconveniencias, ¿verdad? Pero a largo plazo salimos ganando, porque estamos acercándonos a la realidad, al bien. ¿Cómo sería otra manera de encararlo? Por si esto no es suficiente para ti. A lo mejor agrego un punto más, que es paciencia. Cuando se desarrolla la paciencia como virtud en el Mahayana, se habla de 3 tipos de paciencia. Una es la que conocemos, que es nuestra habilidad de tolerar a personas con malo comportamiento, ¿verdad? Y después hay la paciencia que tolera las dificultades o exigencias del desarrollo espiritual y la paciencia que tolera la verdad. Entonces aquí estamos hablando de la segunda. Y si no tenemos este segundo tipo de paciencia, una madurez de espíritu que ve más allá del día a día, de satisfacer nuestra comodidad inmediata, nunca vamos a lograr algo importante. No solo en el contexto espiritual, en el arte, en nuestra vida laboral, incluso en relaciones. Si solo queremos lo fácil, de lo fácil no surge lo bello, lo importante, lo maravilloso, lo beneficioso. Entonces, si solo estamos evitando incomodidades y dificultades, estamos aprendiendo técnicas de anestesiarnos. ¿Cómo mejor anestesiarnos? Y el verdadero practicante tiene la actitud contraria. ¿Cómo me puedo exponer más? ¿Cómo puedo ser cada vez más vulnerable? ¿Verdad? ¿Por qué me permito más riesgo? ¿Me permito ser más vulnerable? Porque dentro soy más fuerte. Entonces, todas las personas que tú vas a conocer en esta vida o vas a leer en libros que han logrado algo maravilloso, tienen este espíritu, ¿verdad? De enfrentar de cabeza las dificultades. Bueno, pasamos ahora a la última estrofa. Uno puede ser débil, pero teniendo sabiduría, ¿qué puede hacerle un adversario poderoso? Por más poder que poseyera el león, la ingeniosa liebre lo mató. Entonces, no sé si conocéis esta fábula, viene de la antigua India, en donde convivían
en un bosque, una jungla, un león y un conejo o una liebre. Y hoy podemos usar el término moderno de abuso, como se dice en los colegios, bullying, ¿no? Entonces el león estaba siendo muy, como diríamos, abusador del conejo, de la liebre, hasta que llegó un punto que estuvo harto. Ya no aguanto más. Tengo que tener un plan, una idea para sacarme de encima. Entonces fue junto al león y le dijo: ¿sabes qué? Ya no eres el más fuerte de esta jungla, porque ahora hay un león nuevo que se parece casi igual que ti y dice que es más fuerte que tú y que si se encuentran te va a ganar. Entonces el león le cogió su orgullo y le preguntó inmediatamente: llévame a ver este león y le voy a mostrar quién es el jefe, quién es el rey. Entonces el conejito, la liebre, lo llevó a un gran pozo natural muy profundo que había, con agua en el fondo, y le dijo: está escondido ahí esperando que llegues para, ¿cómo se dice? Entonces el león se asoma por el pozo y naturalmente ve su reflejo, ¿verdad? Y empieza a growl, ¿cómo se dice? A rugir y amenazar. Y claro, el otro león responde en orden. Entonces se enfureció y se lanzó a por el otro león y quedó atrapado en el pozo y murió ahogado. Una historia muy positiva que no se debe decir a los niños. Pero la moraleja de todo esto es que la inteligencia es más importante que el poder. La inteligencia es más importante que el poder. Entonces, esta estrofa resalta la superioridad de la inteligencia. Se puede crear todo tipo de cosas en el mundo a través de todo tipo de tecnología, todo tipo de implementos, fuerza, maña y demás. Pero al fin y al cabo, el que manda es la inteligencia. La inteligencia está detrás de todo lo que hacemos. Entonces, por mucho poder económico, político, militar, lo que manda finalmente es la inteligencia. Y por eso hoy en día los grandes pensadores todos están diciendo que estamos en un momento crítico como humanidad, porque se está desarrollando la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces el arco y la flecha cambió, ¿verdad? La estructura humana, la revolución industrial, todo el desarrollo tecnológico, como todo el descubrimiento atómico, todo el descubrimiento militar, todo. Ha habido un gran y acelerado cambio estos últimos 5, a lo mejor, siglos. Pero ahora estamos en un momento en donde la tecnología es inteligencia en sí. Es inteligencia en sí. Por eso las personas que tienen dinero están invirtiendo todo su dinero en la inteligencia artificial y los estados más potentes están invirtiendo todos sus recursos en desarrollar inteligencia artificial, porque va a cambiar el juego, va a cambiar lo que se puede hacer. Yo, aún por encima de eso, temo más la ingeniería genética, ¿verdad? Creo que eso es
aún más peligroso, un riesgo existencial. Pero básicamente lo que nosotros podemos extraer de esta estrofa es que no hay seguridad de que vamos a estar bien si no hay sabiduría. Con inteligencia no queremos decir simplemente el poder de computar, ¿verdad? O simplemente tener datos, estar muy instruidos, sino estamos hablando de una sabiduría profunda de saber qué es felicidad y cómo lograr el genuino bienestar, cómo madurar y crecer en el camino espiritual. Bueno, queridos amigos, con eso concluimos esta sesión y pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas, si queda alguna. Y yo quería saber, en realidad, ¿qué entiendes tú como budista por la sabiduría? Porque es una sabiduría espiritual, la sabiduría es tener muchos conocimientos de algo, pero no por eso la gente que es tan sabia pues es buena, tiene todas las virtudes que tiene que tener una persona con mucha sabiduría en el budismo o en otra religión, me imagino. Muy bien. Muchas gracias. Sí, en muchas estrofas Sakya Pandita nos va dando pistas de lo que es la sabiduría, cómo mejor definirla. Y en la próxima lección, en las próximas estrofas, va a atender este tema de forma más directa, más explícita. Pero para anticiparnos un poquito, sabiduría es básicamente lo próximo que estamos a la realidad. Y de la perspectiva budista nos aproximamos a la realidad a través de 3 fases, lo que es el estudio, contemplación y meditación. A la primera fase de estudio, porque son consecutivas, realmente se le llama escucha, ya que de todas las formas de adquirir información, lectura, estudio, la escucha de otra persona con experiencia directa de esa realidad es la más ventajosa. Quiere decir que la verdad no se puede transmitir de una persona a otra, hay que habitar esa realidad, pero otra persona nos puede dar las pistas que nos orientan cómo mejor intuir esa verdad y cómo dar pasos para aproximarnos a ella. Entonces, en esta primera fase de la escucha, adquirimos información y podemos decir en este contexto que adquirimos la sabiduría del conocimiento, ¿verdad? Pero quiere decir que nuestra mente ahora está llena de imágenes y de conceptos que señalan esa verdad, pero no es la verdad en sí, ¿verdad? Son palabras, frases, términos, analogías, fórmulas que tratan de, como diríamos, darnos una imagen de lo que puede ser la realidad. Y luego nosotros tomamos todas estas pistas como si fueran piezas de rompecabezas y lo armamos con la contemplación. Y eso nos da la sabiduría de la comprensión, que quiere decir básicamente que logramos certitud. Ahora no estamos viviendo a través de la experiencia de otro, interpretando las palabras de otro. Ahora hemos encontrado el factor denominador, la esencia de todas estas flechas hacia dónde apuntan y tenemos seguridad, tenemos una comprensión que nos da confianza. ¿Qué confianza? Ahora estamos capacitados para poder
reconocer esa verdad, esa realidad, si nos topamos con ella, ¿verdad? Y la verdad puede ser amor, la verdad puede ser ecuanimidad, la verdad puede ser paciencia, la verdad puede ser cambio, ¿verdad? La verdad puede ser originación interdependiente, la realidad última de la mente, la realidad última de los fenómenos. Entonces, cuando tenemos esta comprensión que nos da seguridad, certitud, para poder descubrirla, nos invertimos en la meditación, que en este contexto quiere decir habitar esa certitud, habitar lo más próximo que podamos esa realidad y asimilarla, integrarla, para que no sea solo una idea, pero que permee todo nuestro ser. Y eso nos va a dar gnosis, nos va a dar una experiencia directa de ese estado. Y de ahí vamos a tener la llave para regresar voluntariamente cuando queramos. No va a ser una experiencia esporádica que depende de los astros, ¿verdad? O lo que comimos o ingerimos, va a ser nuestra. Entonces, esa gnosis nos da la sabiduría que llamamos primordial, o intuitiva, o no dual, o el propio gnosis. Entonces, en la medida que un individuo, una persona, tenga una de esas tres sabidurías, se considera un sabio. El sabio del conocer, el sabio del saber o la comprensión y el sabio de realizado, ¿verdad? Que tiene el gnosis, la experiencia directa. Y los tres son dignos de ser reconocidos, apreciados como sabios o sabias. Un erudito, un adepto, un practicante realizado. Entonces, sabiduría es encontrar la verdad a la que alude el Buda. La verdad, de acuerdo al budismo, no es budista. La verdad no se puede tener, porque la verdad es inexpresable, la verdad es inefable. Entonces, las palabras simplemente pueden aproximar, dar una noción intelectual aproximada de esa realidad, que es muy útil, muy válida, pero no es la realidad. Entonces, el objetivo de la sabiduría es vivir de forma más cercana esa verdad hasta convertirnos en esa verdad. Y que todo lo que sea mentira, todo lo que sea distorsión, todo lo que sea corrupción, se purifique. O sea, nos purificamos teniendo experiencias cada vez más genuinas, más puras, más no duales con esa verdad última. Y desde esta perspectiva, el objetivo de toda búsqueda, de todo desarrollo espiritual, es la sabiduría. Porque la sabiduría es lo que nos transforma en la verdad y por lo tanto lo que nos permite ser plenamente felices, permite surgir el bienestar puro. Entonces, de la perspectiva budista, si hay algo por hacer, meditación, yoga, conducta, oraciones, alabanzas, ofrendas, servicio, todo es para armonizarnos con la realidad, para que podamos vivirla, descubrirla, habitarla, integrarla. Y es imposible
tener acceso a la verdad meramente con estudios. Tenemos que estar respaldados del desarrollo en virtud, que se puede resumir como compasión, pero realmente son todas las cualidades de virtud, que son expresiones de esa verdad, nos ayudan a poder tolerarla. ¿Os acordáis del tercer nivel de paciencia? Lo que nos permite tolerar la verdad, que está aquí ahora, y estamos activamente rechazándola, es estar en armonía con esa realidad. Tener suficiente amor y compasión, tener suficiente paz, tener suficiente equilibrio, tener suficiente generosidad, que no haya resistencia, ¿verdad? Si no, es un shock para el sistema. Muy bien. Pasamos a otra pregunta. Y ahora que he emprendido el camino de la filosofía budista para vivir en paz, esta condición de querer ayudar a los demás se magnifica y en muchas ocasiones intento dar, por así decirlo, lecciones, ¿no?, a través de mis conocimientos budistas para hacer ver a la otra persona su problema desde otro punto de vista. Aunque también hay ocasiones en las que pienso que es mejor dejarles hacer su camino y ellos mismos que se equivoquen o que mejoren. ¿Sería de buen budista dar lecciones desde tu punto de vista sin que el otro te lo pida o es mejor dejarles hacer? Muchas gracias. Muy bien. Mejor dejarles hacer. Si me das esas dos opciones, pero tu dilema es, creo que está compartido y es una buena señal. Es muy positivo querer ayudar a los demás. Y muchas veces, aunque estemos al mismo nivel, desde fuera el problema se ve tan claro y la solución tan obvia. Y entonces hay un impulso en nosotros de querer resolver la vida, el problema a los demás. Entonces lo entiendo. Pero desafortunadamente no funciona. Eres joven, entonces aún no has descubierto que no funciona. Pero es una lección, es muy importante aprender esa lección sin tener que pagar mucho pronto, ¿verdad? Y una manera que intento explicarlo a mis amigos es muy similar a plantar tomates en un jardín, ¿verdad? Quiere decir que en el año hay un momento para plantar. Hay una ventana de oportunidad. A lo mejor 2 semanas, 4 semanas al máximo. Si estás temprano, pagas un precio. Y si estás tarde, pagas otro precio. Entonces, tenemos que respetar ese ciclo. Entonces, cuando las condiciones se reúnen, tú puedes aportar tu granito de arena, ¿verdad? Pero si las condiciones no están presentes, entonces nada pasa. Hay semillas que se encontraron en las tumbas de los faraones, más de 5.000 años, sin germinar. Pero si se reúnen todas las condiciones, no hay fuerza en el universo que pueda impedir, ¿verdad?, en un segundo que germine esa semilla. Entonces, tenemos que esperar el momento, tener paciencia. ¿Y cómo sabemos cuándo es el momento? Esperas hasta que esa persona te pida ayuda. Porque hay condiciones y causa principal. La causa principal es la voluntad de esa persona, el libre albedrío de esa persona. Entonces tenemos que esperar hasta que esa persona dé un paso, ¿verdad? Y si eres un maestro tradicional, esperan 3 veces, ¿verdad? Si le pides una enseñanza al maestro, dice no. Le pides una segunda vez, no. Le pides una tercera vez y recién te dicen, a lo mejor. Entonces uno piensa, ¿y por qué?
esto es tan anticuado, ¿verdad? Todo se mueve tan rápido. ¿Por qué no puedo mandar 3 emails el mismo día, verdad? ¿Por qué se hacen de rogar? Y la razón es que la persona que debe implementar ese cambio, tiene que quererlo, y quererlo mucho. Estar muy motivado, porque va a ser muy difícil. Entonces no puede ser un interés superfluo. Tiene que realmente ser algo que le urge, ¿verdad? Algo que necesita. Porque incluso cuando tengas la respuesta, ¿verdad? Es difícil escuchar algo que es ajeno y diferente. Porque si la persona supiera lo que le vas a decir, ya no tendría ese problema, ya no estaría en esa situación. Entonces, si yo tengo un problema, la solución no la veo. Y si alguien me dice esa solución, no la reconozco como una solución, ¿verdad? La reconozco como un error más. Esto es exagerado, esto es incoherente, esto no tiene nada que ver, esto es bueno pero no aplica a mí, ¿verdad? Esa es la reacción típica. Pero si una persona tiene mucha humildad y tiene mucho interés, muchas ganas de mejorar y hacer un cambio y respeta a la otra persona, a lo mejor le va a dar una oportunidad a esas palabras raras, incoherentes, que no tienen nada que ver conmigo, y va a contemplar. Y luego, de un tiempo, va a descubrir el mensaje, la solución, pero no sabe qué hacer. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago el cambio? ¿Cómo voy a nadar contra la corriente, verdad? Y cambiar esta actitud, cambiar este hábito, cambiar esta forma de percepción, esta identidad y demás. Entonces tiene que haber mucha necesidad, mucha motivación para escuchar y luego integrar, ¿verdad? Esa verdad. Y también debo decir, a lo mejor no es tu caso, pero como hablo a muchas personas muy diferentes, muchas veces nuestro interés en ayudar a otros es para, como diríamos, ignorar nuestros problemas, ¿verdad? Es una excusa muy elegante para no reconocer nuestros problemas e implementar cambios en nosotros. Hay tantas personas sufriendo que tengo que ayudar. No tengo tiempo para mí, ¿verdad? Para notar mis deficiencias, implementar cambios en mí. Es muy conveniente. Uno queda muy bien consigo mismo, ¿verdad? Y entonces surge una especie de superioridad. Mira estos pobrecitos desgraciados, ¿verdad? Que yo les tengo que ayudar con esta solución. Entonces, en la medida que crecemos y maduramos en el camino, tenemos una perspectiva más amplia, visión más panorámica. Invertimos a largo plazo. Entonces, mi consejo para ti y para todos nosotros es invertir en nosotros hasta que alguien nos pida ayuda. Y de esa manera nosotros vamos a estar mejor capacitados para asistir cuando toque, ¿verdad? Entonces ahora nos enfocamos en nosotros, en reconocer nuestros problemas, nuestras limitaciones y interesarnos en cambiar, interesarnos de escuchar consejos de otros, crítica constructiva de otros. Tú pídele ayuda a esa persona que quieres ayudar, sorpréndele. Y de esa manera, a través de un buen ejemplo, enseñas, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, con esto concluimos esta sesión.